los papás de Annie, la niña de 3 años por la que estuvimos orando por un cáncer, pues partió a la presencia del Señor. Y aquí estamos para levantarnos los brazos los unos con los otros y orar por esos papás que perdieron a su hija. La perdieron en el plano natural, porque en el plano espiritual se van a encontrar con ella. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, te damos gracias, Señor, y te pido, Señor, que le des paz, tranquilidad, gozo a estos papás, Señor, y a toda la familia. Que tengan esperanza en ti, sabiendo que hay un mejor lugar para su hija y que cuando tú lo determines van a estar juntos en tu presencia. Te damos gracias, Padre. Levanta sus brazos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, entrando en materia, hace domingos atrás, el Pastor José, o el Señor a través de nuestro pastor José, nos daba una palabra y nos decía que debíamos ser fuertes, valientes, que venían tiempos muy, muy pesados, ¿cierto? Pero que la iglesia debería levantarse en oración. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. En el libro de Ezequiel, mis amados, hay un momento de una crisis en Jerusalén, en Judea. Ese libro fue escrito precisamente en esa crisis. Estaba hundida en el pecado y al borde del juicio de Dios, esta ciudad. El capítulo 22 es como un juicio divino contra Jerusalén. El profeta nos pinta un cuadro sombrío, triste, de preocupación. Era una ciudad que estaba llena de idolatría, violencia e injusticia. La sociedad estaba decompuesta, mis amados, de la cabeza a los pies. Por eso el Señor anuncia que derramaría su ira. Dios la acusa de ser una ciudad manchada de sangre, corrompida por la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. Cualquier parecido con la realidad hoy en día es mera coincidencia, ¿no? Porque es lo que se está viviendo hoy en día. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. En el versículo 30 del capítulo 22, el profeta encapsula un momento crucial en la historia de Israel. Pero lo más importante es que revela el corazón de Dios, de un padre, tal vez como muy pocas veces se puede ver. El Señor buscaba un intercesor. Pero sin embargo, mis amados, antes de Él desatar el juicio, Dios tiene un deseo muy profundo y es encontrar a alguien que interceda por esa ciudad. Ezequiel 22:30 nos dice: y busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Y no lo hallé. Y no lo hallé. El título de esta prédica es En la brecha. En la brecha. Este versículo, mis amados, o esto que el Señor está diciendo, no es un clamor de un juez sediento de venganza, sino de un padre misericordioso que está buscando un intercesor. Dios está buscando un héroe como tú y como yo, pero no un héroe con armadura y espada, sino con un corazón quebrantado y una vida de oración. Esa vida de oración del cual el Señor nos invitó domingos atrás, porque iban a venir y estamos en tiempos de maldad, estamos en tiempos que si tú te pones a analizar, cada día hay algo por qué orar. Cada día hay algo por qué orar. Dios no tenía como meta la destrucción
ni el deseo de destruirlo, no. Él quería un intercesor que se pusiera en la brecha antes del juicio. Él quería un intercesor. Y esto refleja el carácter misericordioso de un padre que antes de ejecutar el juicio, Dios siempre busca un mediador, como lo fue nuestro Señor Jesús. Pero en el caso de Jerusalén no había ningún fiel. No había ninguno. El Señor no encontró ninguno. Y a mí eso me parece triste. La verdad, mi corazón se quebrantaba. Y por eso el juicio fue inevitable. La caída de Jerusalén y el exilio de Babilonia. ¿Por qué? Porque el problema no era que no hubiesen personas, sino que no había nadie que se pusiera en la brecha. Y el primer punto de esta enseñanza que el Señor nos quiere dar hoy, porque es el Señor. ¿Sabes que esta palabra es de parte del corazón de Dios? Porque es un llamado de atención, mis amados. Es un llamado de atención. Y lo están leyendo. Dios no busca hombres. Dios busca hombre, no busca excusa. Él no quiere excusa. En los días del profeta Ezequiel, Jerusalén y Judá estaban en una profunda corrupción. Los profetas hablaban engaño. Los sacerdotes no hacían diferencia entre lo santo y lo profano. Los príncipes se aprovechaban del pueblo y éste había caído en pecado. Ese mismo panorama lo vemos hoy en día. ¿O no les parece? Predicaciones centradas en la prosperidad, el mal llamado evangelio de la prosperidad. Ministerios que buscan la fama antes que la santidad. Mensajes que no confrontan el pecado y métodos humanos que han desplazado el obrar de Dios, el Espíritu Santo. Hoy en día, lastimosamente, nos fijamos más tal vez en las sillas donde te vas a sentar, o tal vez en qué música se está cantando, pero no nos podemos a detallar qué palabra es la que nos están dando. Y por eso es que el Señor hoy nos quiere decir que no seamos tan blandos y tan escasos en escuchar cualquier cosa. Escucha lo que el Señor quiere darnos, porque lo que el Señor quiere darnos es lo que nos conviene. Hay muchos restaurantes, hay muchas comida buena, pero si tú quieres tener largos años de vida, tú no puedes comer todos los días en restaurantes, porque debe haber una alimentación balanceada. Tú no te puedes alimentar de cualquier cosa. Tú y yo debemos alimentarnos de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Ezequiel 22:30 en la parte A dice, y busqué entre ellos hombres. Y busqué entre ellos. Esto nos muestra que Dios en su misericordia siempre abre la puerta para que alguien clame, interceda y se levante. Siempre. Busca hombres y mujeres que estén dispuestos a dar esa milla extra. A que se levante y que diga, aquí estoy, envíame a mí. Como lo dice Isaías 6:8. Aquí estoy, envíame a mí. Y no, aquí estoy, envía a otro. ¿Cierto? Dios no está buscando multitudes, ni justificaciones, ni estructuras religiosas, mis amados. Él busca hombres dispuestos a orar y a vivir en santidad. Porque a un hijo de Dios debe caracterizarlo la santidad. La santidad. Y la santidad debe ser integral. Integral. Yo no puedo decir que yo estoy viviendo en santidad cuando miento y pienso que eso no tiene nada que eso no tiene mayor importancia. O cuando no sé cómo comportarme. Cuando un hombre se me viene a insinuar siendo yo una mujer casada o siendo una hija de Dios.
o cuando ni siquiera tengo cuidado de cómo me visto o cómo me comporto en mi trabajo o en cualquier lugar a donde esté. Dios está buscando, mis amados, que tú y yo vivamos una vida de santidad. A lo largo de la historia bíblica, Dios siempre ha levantado un hombre que se ponga en la brecha. A Noé para preservar la humanidad, a Abraham para interceder por Sodoma, a Moisés para ponerse entre el pueblo y la ira de Dios. Salmo 106, 3, en la Nueva Biblia Viva nos dice, Dios amenazó con destruirlo, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso en la brecha e impidió que su ira lo destruyera. Por un hombre. Ayer en el ayuno, y valga la aclaración, la cuñita, los invitamos a los ayunos que se hacen en este lugar, es una sola vez al mes. Y ayer el Señor nos enseñaba a través de Diego y nos daba una ilustración de uno más para el Señor, uno más. Por uno vale la pena, mis amados. Por uno vale la pena. El verdadero problema no es la falta de excusa, sino la falta de hombres y mujeres dispuestos a dar un paso al frente, aunque eso implique incomodarse. Porque debemos incomodarlo. Moisés se excusó en su incapacidad. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Jeremías se excusó en su juventud. Jeremías 1:6. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Pero el Señor le dijo a Timoteo a través del apóstol Pablo que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cierto? Así que ser joven no es una excusa. Dios no estaba buscando perfección en ellos, sino disposición, como la está buscando hoy en día en todos nosotros. Lo que hoy sigue faltando no son pretextos, porque siempre van a sobrar. Siempre va a haber una excusa. Porque para el que no quiere, siempre va a haber una excusa. Lo que escasea son corazones dispuestos a obedecer a pesar del temor o la incomodidad. ¿Sabes por qué, mis amados? Porque no nos queremos incomodar. Nos cuesta incomodarnos. Y Dios hoy nos está llamando a que nos incomodemos. A que salgamos de nuestra zona de confort. Dios no pide habilidad, sino disponibilidad. Mateo 10:20, en la Nueva Biblia Viva nos dice, no serán ustedes lo que hablen, el Espíritu de su Padre hablará a través de ustedes. Cuando el enemigo te quiera decir, es que tú no eres capaz, tú recitas este versículo y lo crees en tu corazón y dices, no es que yo no voy a hablar. El que va a hablar es el Espíritu del Padre a través de mí. Porque no son tus palabras, mis amados, son las palabras de Dios. Son las palabras de Dios. Porque si fueran tus palabras no tuvieran ningún poder. Pero como no eres tú, y Dios nunca deja en vergüenza a sus hijos, ¿cierto? Jesús no escogió a los más preparados, sino a pescadores, cobradores de impuestos, personas comunes y corrientes, y con ellas transformó el mundo. La diferencia no fue su talento, sino su entrega al llamado. Si el Señor te llama, haz caso. Aquí le hemos acuñado, por decir algo, una frase a nuestro pastor José. Haga caso. ¿Qué tiene que hacer? Caso. Él lo sabe, por eso lo enseña. Dios no busca excusas, busca corazones que se rindan ante Él. Ante Él. ¿Sabes por qué? Porque siempre van a haber excusas. Es que yo trabajo mucho. Es que yo salgo muy tarde del trabajo.
Es que mis hijos, es que mañana hay que madrugar. Yo siempre he tenido claro, y se lo digo a mis hijas, el día que Dios le presente el hombre o que llegue una persona a ustedes, tiene que ser una persona que esté dispuesta a invertir, que esté dispuesta a pagar el precio. Porque una chica que esté, o que un joven esté tratando de conquistar una chica y que no ande por ella a venirla a visitar 2 horas en bus, yo creo que no vale la pena. Cuando éramos novios, estábamos en el colegio y este hombre trabajaba, porque trabajábamos desde muy niños. Trabajábamos en las mañanas y estudiábamos en las tardes. Comenzábamos clase a las 12:30 y salíamos a las 10:30, a las 6:30. De allí íbamos a su casa, yo comía a donde su mamá, mi suegra siempre me quiso mucho, gracias a Dios. Yo comía a donde su mamá y nos devolvíamos a que él me viniera a visitar a mi casa. Y vivíamos de pueblo a pueblo. No había transporte. ¿Por qué? Porque no habían buses, en Monpós no hay bus. Ahora hay motos, pero en ese entonces ni moto. Y a las 9:30 de la noche mi mamá comenzaba, la carretera es peligrosa. La carretera José es peligrosa y hay que pasar y todo eso. Y no le importaba que el día siguiente había que madrugar, porque era algo que él quería. Él me estaba demostrando su amor. Y que no digan para que vea que en la casa arreglamos, como dice nuestra pastora Miriam. Pero ¿qué pasa, mis amados? Eso es querer. Entonces tú no puedes decir que tú le estás dando el primer lugar a Dios cuando tú dices, ay no, porque es que los miércoles el culto se acaba a las 8:30 y yo tengo que madrugar mañana. No, porque es incomodarse. Es incomodarse. Dios no busca excusas, busca corazones que se rindan ante Él. Si Dios buscara capacidad, muchos se calificarían, ¿cierto? Pero Él busca disponibilidad y ahí es donde muchos fallamos. Estar disponible para hacer la obra que Él nos ha encomendado. La gran pregunta no es si sabes, si puedes o si tienes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a incomodarte para ponerte en la brecha? Es una muy buena pregunta para que tú te contestes en esta mañana. La comodidad nunca levantó intercesores, pero la disposición sí. Ayer el Señor nos los enseñaba, los que estuvimos en el ayuno. En una zona de confort, tu fe por lo general no puede aumentar. Porque cuando el viento se pone recio, es cuando tú sabes de qué material estás hecho y cuando tú comienzas a ver qué cantidad de palabra hay en ti. Un buen marinero no se hace en aguas quietas. Un buen marinero se hace en el momento de mirar cómo timonear en medio de una tormenta. Mis amados, que no sea otro el que responda, sino que seas tú el que diga, aquí estoy, envíame a mí. ¿Tú sí te animas a decir, aquí estoy, envíame a mí? Aquí estoy, envíame a mí. Aunque me toque levantarme más temprano, aunque me toque acostarme más tarde. ¿Cierto? Y para aplicarle este punto, mis amados, Esteban. ¿Cuántos saben quién es Esteban? En Hechos, ¿cierto? El primer mártir. Esteban no escribió cartas como el apóstol Pablo, ni fue uno de los grandes líderes reconocidos. Él fue un hombre lleno del Espíritu Santo para servir las mesas y para servirles a las viudas. Y muchas veces nos podemos imaginar que tal vez barrer la puerta o acomodar la silla no es importante. No, para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. Para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. Pero cuando se levantó la persecución, no puso excusa. Él no dijo, no, ¿por qué yo? No. Él abrió su boca y dio testimonio de Cristo con valentía, aún sabiendo
que eso le podía costar la vida. Él se incomodó. Dios no necesitaba a alguien con título, sino a alguien dispuesto. Él no necesitaba ser un pastor. Él necesitaba ser un servidor. Un servidor. Hoy más que excusa, Dios sigue buscando hombres y mujeres que como Esteban estén dispuestos a ser fieles donde el Señor los ponga, aunque eso le cueste incomodidad. Escúchame bien lo que Dios te está diciendo, porque no soy yo. Hoy más que excusa, Dios sigue buscando hombres y mujeres que como Esteban estén dispuestos a ser fieles donde Dios los ponga, no donde yo quiera. Porque tal vez a donde Dios te ponga no es el lugar donde a ti te gusta, pero sí es el lugar donde necesitas ser procesado y a donde el Señor necesita que tú estés. Porque si tú buscas el puesto, tú estás buscando comodidad. Pero si el Señor es el que te coloca, tal vez no te guste, pero te conviene. ¿Cierto? Como una vez, creo que fue Vale o Majo, que me dijeron, ay mami, es que a mí eso no me gusta. Y yo le dije, mi amor, si no te preocupes, que a mí me toca hacer muchas cosas que no me gustan. ¿Cierto? Como tal vez lavar un baño. ¿Sí? Ajá, pero ¿y si toca? Porque es mi casa, ¿no? Entonces, no es a donde tú quieras, es a donde Dios te coloque. Y ahí a donde Dios te coloque, tú debes mostrar que eres fiel. Y esto, mis amados, nos lleva a lo segundo. Dios busca intercesores, no espectadores. ¿Tú eres espectador? Porque para aplicarte este segundo punto te voy a mostrar la diferencia que hubo en un hombre cuando fue espectador. Ezequiel 22:30 en la parte B nos dice que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Ponerse en la brecha es un privilegio, así no parezca. Es un lugar de riesgo, el punto de mayor ataque. Estar en la brecha significa interceder, resistir y asumir responsabilidades. Ponerse en la brecha, mis amados, significa alinearse con lo que hay en el corazón del Padre. El martes de la semana antes pasada, el domingo antes pasado, hace 15 días que Dios me permitió también llevar la palabra, el Pajose me dijo, Dios me ha incomodado, me ha dicho y voy a hacer unos días de ayuno y me voy a ir para la iglesia a orar. Y yo le dije, en medio de tal vez no estar en conexión con lo que Dios estaba haciendo en esos momentos. Porque tampoco les voy a decir que es que yo todo el tiempo levito, ¿no? En esos momentos yo le dije, mi amor, pero ven acá. Si nuestro pastor David también nos ha dicho que debemos tener un día de descanso y el lunes es el día que debemos estar, me dijo, no. Y yo, ay, bueno, yo también tengo que ir a trabajar, pero bueno, él se vino para acá con un grupo de personas a orar. Me dijo, van a ser 3 días. Y yo dije, Dios mío, Señor, no es mentira lo que dicen en la casa de Jorge. Este pastor sí ora. Pero bueno, se vino. Se vino el lunes con un grupo de hermanos y el martes, mis amados, fue un día complicado. Un día complicado. Una sobrina de mi amiga, la de Barichara, estuvo muy mal y estábamos orando. Cuando, como a las 10 de la mañana, comienzan a llamar insistentemente, yo dije, ¿qué pasó? De Pijiño, Magdalena, de donde son los abuelitos del pa José. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a la abuela de José? Cuando no, fue cuando el tío se accidentó. O sea, ese día no fue así, uno atrás de otro. Y cuando estábamos hablando, yo le dije, él me dijo, esto ha sido duro. O sea, esto ha sido muy duro. Vemos el obrar de Dios en la vida se puede decir, de mi suegro. Lo podemos ver. Porque es que le pasó un tractor por encima. Por encima. Y las cuchillas estaban puestas. O sea, no era su tiempo. Orar. Dios estaba preparando la oración.
Y yo en esos momentos le dije, él me dijo, mi amor, y yo le dije estas palabras porque ya estaba preparando el mensaje sin saber que debía predicar este domingo. Ya yo lo estaba preparando porque Dios me estaba inquietando. Y le dije, mi amor, es que ponerse en la brecha no es un lugar tal vez de comodidad. ¿Sabes por qué? Porque eso implica que el enemigo no va a estar feliz y te va a atacar. Y te va a atacar. Le escuchaba a nuestro pastor John Romy en un iglecán. Preocúpate si no estás sintiendo ataques del enemigo, porque puede ser que estén jugando en su mismo equipo. O sea, las adversidades a ti no te deben de preocupar, y más si tú ves que el enemigo se levanta. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que tú no estás jugando en su mismo equipo, que tú estás haciendo las cosas como él te las está mandando a hacer. No te dé miedo, no te dé miedo. Y le leí precisamente al pastor José eso. El vallado representa la muralla espiritual que protege a una ciudad, a una familia o a una iglesia, a una nación. Cuando esas murallas tienen grieta de pecado, indiferencia, tibieza, corrupción, el enemigo entra con facilidad. Si no, no. Si no, no entra, mis amados. Si no, no entra. No basta con mirar el problema desde lejos. Dios busca a alguien que esté dispuesto a interponerse, a cubrir esas grietas con oración. No con cualquier cosa, con oración. Por eso el José lo decía ahorita. Sebastián, estamos orando por Sebastián. ¿Por qué? Porque para él también ha sido muy duro lo que pasó con el pastor Juan en la ciudad de Santa Marta, porque fue su pastor. Fue su pastor. Y ahora nosotros como iglesia, y por eso el José le decía, mira el que está al lado, tal vez faltó, es para que ore por él. No para que diga, ay, ¿por qué no vino? Mínimo quién sabe qué se quedó haciendo. No, para orar, para interceder, para que Dios te muestre qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Ponerse en la brecha es exponerse al peligro, es cargar sobre los hombros el dolor del otro. Dios demanda que nos arrodillemos y clamemos. Es llorar delante de Dios, mis amados. No por lo propio, sino por el necesitado, como lo hizo Daniel. Iglesia, Daniel no oró en tercera persona. Él nos dijo, es que ellos pecaron. No, él dijo, hemos pecado. Lo dijo en plural, hemos pecado. Aunque él era un hombre justo, se identificaba con su pueblo y cargaba el peso del pecado delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él clamó a Dios por su pueblo. Y él no había cometido el pecado. Cuando Ezequiel escribió 22:30, cuando dijo 22:30, no había nadie que se pusiera en la brecha. 48, 50 años, según los teólogos, más o menos, para que Daniel se pusiera en la brecha. Daniel 9, lo puedes leer en tu casa. 50 años, mis amados, para que un hombre se volviera a poner en la brecha. 50 años. Daniel se puso en la brecha de otros delante de Dios, reconociendo el pecado colectivo y no el propio. Pararse en las brechas, mis amados, significa ser voz de advertencia, ser guardián espiritual, ser alguien que no huya, sino que enfrenta la oscuridad con la luz del evangelio. O sea, tú no enfrentas la oscuridad tú solo, tú la enfrentas con Cristo. ¿Qué te muestra Dios para que tú ores? Pero nos hacemos los sordos. Moisés lo entendió cuando dijo en Éxodo 32:32, en la TLA, yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, bien pueda matarme a mí también. Eso lo dijo Moisés. Cuando el pueblo se levantó, hizo el becerro para adorarlo. Moisés estaba con Dios, con Dios allá en la muralla y cuando bajó, encontró. Mas, sin embargo, él intervino. ¿Y qué le dijo Dios en esos momentos? No te preocupes, Moisés, déjalos. Yo los acabo a todos
y comienzo contigo una nación nueva. Y él le dijo, no, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Tú sí oras con esa misma entereza, con esa misma convicción por otro, como si estuvieras orando por ti mismo. Samuel afirmó en 1 Samuel 12:23, en la parte A, la PDT nos dice, y en cuanto a mí, nunca dejaré de orar por ustedes, porque si dejara de hacerlo, entonces pecaría contra el Señor. O sea, mis amados, que cuando nosotros no oramos por nuestro hermano, estamos pecando contra el Señor. Esto no es un consejo de parte de la pastora Mari, mis amados. Esto es algo que el Señor quiere enseñarte y quiere que tú y yo hagamos. A orar. No lo digo yo, lo dijo Samuel. Samuel lo dijo. Y eso que el pueblo se había levantado, porque si ustedes leen el contexto de este versículo, el pueblo se había levantado, que era cuando querían rey. Y él no dijo, no, que se mueran esas partidas de pecadores, no. Él oró por ellos. Samuel entendía que dejar de orar por el pueblo era un pecado contra Dios. Para Samuel, como para nosotros, mis amados, la oración no puede ser opcional. Debe ser una responsabilidad espiritual como hijos de Dios. La oración en un hijo de Dios no puede ser opcional. No es que si oran, no es que si esto, no. La oración no puede ser opcional. Quien conoce a Dios y ha recibido su gracia no puede vivir indiferente ante la necesidad de los demás. Tú no puedes vivir indiferente, mis amados, con el dolor del hermano. Debemos ponernos en el lugar de nuestros hermanos. Cuando no oramos, el enemigo avanza sin resistencia, la familia se quiebra y la nación se pierde. Ahora me dicen, Paz, pero todo lo estás llevando en el Antiguo Testamento, ¿no? Pablo también lo entendió. Romanos 9:3. Si les parece difícil o duro o tal vez como fuera de proporción lo que dijo Samuel, que oró por ello, o lo que dijo Moisés, mátame entonces o quítame a mí. Miren lo que dice Pablo, me encanta. Romanos 9:3. Porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. O sea, a Pablo no le importaba siempre y cuando ellos aceptaran al Señor. Si nos estamos poniendo en el lugar del otro. Y Pablo, ese mismo Pablo que antes mataba y perseguía a los judíos, que los mataba con tanta pasión, es el mismo Pablo que ahora está diciendo, por amor a ellos. ¿Eso qué hace? Eso solo lo puede hacer el poder de la palabra que es sembrada, que es revelada en el corazón de cada uno de nosotros. Eso solo puede ser eso. Esa es la esencia de la oración, vivir, clamar y aún sufrir en favor de los otros. Pero el mayor ejemplo es Cristo, quien se puso en la brecha definitiva como el único mediador entre Dios y los hombres. Hebreos 7:25. La TLA nos dice, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ello. O sea, el Señor Jesús oró por nosotros. Es tanto el amor del Señor Jesús por nosotros que aún en la cruz intercedió. Aún en la cruz. Lucas 23:34 en la PDT, en la parte A dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy el llamado, mis amados, no ha cambiado. No ha cambiado. Las grietas están abiertas en nuestras familias, en la sociedad, en la iglesia. ¿Quién se pondría ahí? Orar no es repetir palabras, es ser un muro de contención contra la oscuridad, es tomar el lugar del otro
que no quiere ocupar. Porque no es fácil, pero es necesario. No es fácil, mis amados, es necesario. Iglesia, es vivir con un corazón que arde diciendo, Señor, no destruyas, ten misericordia, aquí estoy en la brecha. Muchos dicen, desde que están diciendo que Jesús viene, ¿y cuándo va a venir? ¿Y cuándo va a venir? Y una vez le escuchaba a un señor que decía, el suicidio de nosotros los cristianos es, Señor, ven pronto cuando estamos pasando por alguna dificultad, porque ya, yo me quiero ir. Es más, yo le escuchaba una vez a una mujer que decía, no, yo creo que Dios me ama tanto que Él no va a permitir que yo sufra el dolor de la pérdida de una mamá o de un papá, sino que Él va a venir antes que todos ellos se tengan que ir para yo no tener que sufrir y todos nos vamos a ir. Cada uno quiere que Dios venga. Ahora, ¿por qué no oramos y decimos, Señor, por favor, uno más? Vamos a ir a predicar por uno más. Uno más, Padre. Porque a veces pensamos solamente en lo que estamos viviendo, pero no el perdido que necesita lo que tú y yo ya tenemos. Uno más. Uno más. Para ti, Señor. Uno más. Uno más. Dios nos quiere recordar que negarse a orar por otro es negar el amor que ya Dios derramó en nuestros corazones. Tú no puedes negar el amor que ya Dios derramó en tu corazón, porque la palabra lo dice. La palabra dice que ya Él derramó de su amor en nuestro corazón. Por eso, una oración muy centrada es la oración que Dios te ayude a ejercitar ese amor. No que te dé más amor, porque es que ya no hay más lugar donde echar más amor de Cristo. Porque ya Él lo dijo, yo derramé de mi amor en sus corazones. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay más espacio. Ahora, ¿por qué muchos no viven en amor? Porque no están siendo ejercitados. Es como si tú tuvieras una fuerza descomunal, pero no la usas. La fuerza está ahí, pero no está siendo usada. Entonces, cuando tú y yo nos negamos a orar por el hermano, por el compañero de trabajo, que tal vez te pueda hacer la zancadilla, porque es que Dios no te está llamando a orar solamente por el que te cae bien. Dios te está llamando a orar por todos. Entonces, cuando tú no oras por esa persona, mis amados, tú estás negando el amor de Dios. Tú lo estás negando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y para aplicarle este segundo punto, en Getsemaní, Jesús llevó a Pedro a orar. A mí me encanta Pedro porque yo a veces me identifico con Pedro. ¿Sí? Yo me identifico. Una vez escuchaba a una persona que decía, no, es que Pedro tan impulsivo, es que Pedro. Ay, mijito, quisiéramos ahora haber caminado sobre las aguas. Porque él sí se levantó y fue, hasta el impulso le llegó para eso. ¿Cierto? En Getsemaní Jesús llevó a Pedro a orar en la hora más crítica. ¿Sí han leído ese pasaje? Que es más, Dios con esto me llevó a preparar una enseñanza sobre la soberanía de Dios cuando Jesús le está orando al Señor, a su Padre. Eso es duro, mis amados. Porque Jesús sabía que Dios tenía el poder para hacerlo. Pero al final le dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esa hora crítica, el Señor Jesús se lleva a Pedro a orar. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Quién me recuerda? Se durmió. En lugar de ponerse en la brecha. O sea que él fue espectador. ¿Y cuál fue la consecuencia, mis amados? Que cuando vinieron a arrestar a Jesús, él respondió en la carne, no en el espíritu. Sacó la espada. ¿Por qué no entendió? Nada. Y negó 3 veces a Jesús también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él estaba obrando en la carne. Porque cuando el Señor Jesús le dijo, vamos a orar, cuando el Señor te dice, ven, pasa un tiempecito conmigo, es porque el Señor tal vez te está diciendo, va a venir un momento y yo lo que quiero es que tú te prepares para que cuando venga ese momento no caigas.
No caigas. ¿Ah? Pero bueno, vemos a Pedro que en ese momento estaba como espectador. Pero después de la resurrección y el día de Pentecostés, vemos a un Pedro, a un hombre transformado, que ahora se ponía en la brecha. O sea, ya dejó de ser espectador. Y el Señor hoy te quiere decir, no seas más espectador. No seas más espectador. Él se ponía en la brecha con valentía y en oración. Y en Hechos 3 vemos a un Pedro en la puerta de la Hermosa que en el nombre de Jesús levantó el cojo. En Hechos 4 intercedió por la iglesia para que Dios le diera valentía en medio de la persecución. En Hechos 5 estuvo dispuesto a sufrir para predicar el evangelio. O sea, ¿qué cambió, mis amados? Que Pedro dejó de ser un espectador para convertirse en un intercesor. En lo que el Señor quiere que tú y yo seamos. Ya no dormía mientras el mundo se perdía. Ahora estaba despierto, clamando y predicando. Mis amados, muchos de nosotros tal vez somos como Pedro en Getsemaní, viendo la necesidad, pero durmiendo espiritualmente. Dios no busca espectadores dormidos, sino intercesores despiertos, que se incomoden, que den la milla extra y que sepan por qué el Señor todavía nos tiene aquí. Aquí. Una vez, creo que fue el pastor John David Romy, le escuchaba que lo único que tú y yo podemos hacer aquí en la tierra, que no vamos a hacer en el cielo, es predicar para que muchos más conozcan del Señor. Allá ya no va a dar tiempo. Aquí sí. Esos 5 minutos de sueño, y esto se lo digo al Ministerio de Consolidación, que tal vez la primera semana de cada mes, hace años, tenemos, porque el Señor se lo dijo a nuestro pastor José, que deberíamos tener un tiempo de oración por todas esas personas que llegan acá. Y tal vez podemos decir, sí, es que madrugar 4:30, sí. Porque esa hora nadie está pendiente del arroz, nadie está en la oficina. ¿Cierto? ¿Qué cambió eso, mis amados? Dios no busca espectadores dormidos, sino intercesores despiertos. El espectador duerme mientras otros caen. El intercesor vela para que otros vivan. Dios no busca espectadores que critiquen la situación, sino intercesores que doblen rodillas. ¿Has orado por tu país o solamente criticamos el gobierno? Mis amados, la oración no es opcional, sino trascendental en la vida cristiana, en la vida de los hijos de Dios. Dios nos llama a volver a una vida de oración. La oración no pasó de moda. La oración no pasó de moda. Por eso el apóstol Pablo lo dice, orad sin cesar. Majito los otros días me preguntaba, mami, ¿qué hábito tienes tú? Porque un hábito se da después de 21 días, o eso es lo que dicen, y hay un libro sobre eso y todo eso. Y yo le respondí, bueno, yo creo que mi mayor hábito es recitar la palabra a cada instante. Tú y yo podemos hablar en cada conversación de lo que Dios dice. Tú no necesitas acercarte a una persona con la Biblia y decirle, mira, Dios te dice esto y esto. No, tú en medio de una conversación con la cajera. Yo fui a pagar y se la pasé la tarjeta, estaba haciendo mercado. Y me dijo, ¿a cuántas cuotas? Y le dije yo, no, a una sola. Porque es que hacer mercado a más de una cuota con la tarjeta de crédito no es buen negocio. Y nosotros solo somos administradores porque eso lo dice la palabra de Dios. Y ella se quedó, ahí tú puedes sacar enseguida. ¿Por qué? Porque cuando tu hábito es hablar de Dios las 24 horas del día, como lo dijo el apóstol Pablo, orar sin cesar, es eso. O sea, yo cuando leí este versículo la primera, yo dije, o sea que entonces la gente no trabaja. Porque es que apartarse a orar como uno no trabaja. No, es que tu diario vivir es una vida de oración, un olor fragante a los pies del Señor. Porque es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cierto? Y ahí es donde está la diferencia.
no es solamente que el Señor nos manda y nos llama a una vida de oración y no orar solo por nosotros, sino orar por nuestro hermano. Y se lo he repetido en muchas ocasiones, porque el Señor así lo dice. ¿Y sabes por qué? Porque el apóstol Pablo también lo dice. O sea, yo no puedo decir lo que yo quiera. El apóstol Pablo dice, me es necesario repetirle las mismas cosas. Porque yo una vez tenía un problema y yo decía, ¿pero por qué repetir y repetir? Porque el Señor lo dice. Me es necesario repetir las mismas cosas. Y en otras ocasiones se lo he dicho, o Dios se lo ha dicho de parte mía. ¿Por qué no adoptamos a una persona, a un niño, a orar como si estuviéramos orando por nuestros propios hijos? Ojalá oráramos por los perdidos con la misma pasión con la que oramos por mi necesidad. Y se lo digo por experiencia propia, porque no hay una oración que yo haya hecho con más fervor, con más ahínco, que derramaba lágrimas y lágrimas y lágrimas, que cuando he tenido a mi hija enferma o cuando ha pasado por una situación. Pero el Señor me llamaba la atención y me decía, ¿y por qué con esa misma devoción no has orado por otro? ¿Cierto? Es para meditar, mis amados, es para meditar. La oración hace la diferencia. La oración hace la diferencia. La oración, mis amados, en un hijo de Dios no puede ser una lista, o sea, como que ya lo hice, como que ya desayuné y ya. No, la oración debe ser un diario vivir. Y te lo digo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Un cristiano que no ora y no lee la Biblia es un cristiano que tarde o temprano cae ante la tentación del enemigo. Y eso nos lleva a lo tercero, y es, Dios busca fidelidad, no multitudes. Ezequiel 22:30 en la parte C nos dice, para que yo no la destruya y no lo hallé. Qué triste, ¿no? El texto es estremecedor y no lo hallé. A mí esto se me arrugó el corazón, sinceramente, pensando en tal vez en lo que nuestro padre pudo sentir. Yo no sé si a ti te ha pasado cuando tú has leído algún texto de la Biblia y sientes eso en tu corazón que tú dices, Dios mío, esa palabra se ha hecho rema en mi vida. Y son una de las declaraciones más dolorosas de toda la Escritura. Dios buscó, pero no encontró. No porque faltaban personas, sino porque faltaba fidelidad. No había disposición de corazón. La palabra revela que el juicio no vino porque Dios quisiera destruirlo. Ezequiel 18:23, Nueva Biblia Viva nos dice, ¿creen acaso que me agrada ver a los malos morir? Pregunta el Señor. Por supuesto que no. Yo solamente quiero que se arrepientan de su conducta perversa y puedan seguir viviendo. El juicio vino, mis amados, porque no encontró a nadie que intercediera. Lo más grave no fue la maldad de un pueblo, porque ya eso era evidente. Ya eso era evidente. Lo más grave fue que encontró un vacío espiritual, un pueblo lleno de religión, de profetas y sacerdotes, pero ninguno dispuesto a ponerse en la brecha. De profetas y sacerdotes. ¿Cuántos padres de familia les falta ponerse en la brecha por sus hijos? ¿Cuántos servidores les falta ponerse en la brecha por los perdidos? ¿Y cuántos líderes se ponen en la brecha por su equipo? Porque es ponerse en la brecha, mis amados. Es ponerse en el lugar del otro. No en el mío propio, en el del otro. Ese vacío es una tragedia. Cuando los justos callan, el mal avanza. Cuando la iglesia se acomoda, el enemigo conquista. Y cuando la oración falta, el juicio se precipita.
El Señor no nos está mandando a dormir, mis amados, porque ya el tiempo está cerca. El Señor nos manda a estar apercibidos del tiempo en que estamos viviendo. El Señor no necesita ejércitos gigantescos, necesita hombres y mujeres íntegros, porque tú no puedes hablar de lo que no tienes. ¿Sabes que a muchos no les gusta hablar de la integridad ni de la santidad? Porque se sienten confrontados y no tienen autoridad moral para predicarlo o para decirlo. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Tú no puedes decir que tú amas. O tú no puedes hablar de amor si el amor de Dios no ha sido revelado, porque ya fue derramado, revelado en tu corazón. Con 300 fieles, Gedeón derrotó a los madianitas. Con 12 discípulos, Jesús impactó al mundo entero. Lo que Dios exige es fidelidad, mis amados. Fidelidad. No es la cantidad de tiempo, es la calidad de tiempo. Es la calidad de tiempo. Y esto me lo reveló el Señor a mí, porque yo al principio con mis hijas podía tener, me sentía culpable porque tal vez no le podía dedicar el tiempo que ellas necesitaban o que yo creía que ellas necesitaban. Y el Señor, ¿por qué? Porque trabajaba y llegaba tarde y trataba de estar los mediodías. Pero el Señor una vez me dijo, no es la cantidad de tiempo, es la calidad de tiempo. Porque de nada te sirve estar todo el día en la casa viendo televisión o viendo redes sociales y no prestándole atención a tus hijas. Es calidad de tiempo, mis amados. El Señor quiere que cuando tú te apartes a orar, sea tu tiempo con el Señor, como nos lo enseñaba nuestro pastor José el domingo pasado, si no estoy mal. Con el celular todo el tiempo que te distrae. Él no quiere cantidad muchas veces, Él quiere calidad. Y yo te lo digo en el nombre del Señor. Mira, de nada serviría tener 2,000 personas y que 10 solamente sean hijas de Dios. La palabra confronta, mis amados. La palabra nos debe confrontar. La palabra nos debe confrontar. Porque hoy vemos un evangelio tan liviano, porque Dios sí es amor, pero también es juego consumidor. Dios es amor. 1 Corintios 4:2 nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ser fiel significa mantenerse firme en medio de la presión, ser constante cuando otros desvían, perseverar cuando es más fácil rendirse que seguir. Y el Señor me decía, esto es lo que pasa con muchos matrimonios. Para ellos es más fácil rendirse y decir, ¿sabes qué? Partimos cobija. Antes de pararse a orar por el otro y de decir, de aquí salimos juntos. Porque para eso se necesita valentía. Para eso se necesita ser fiel. Porque es más fácil salir corriendo. Es más fácil salir corriendo. Hoy Dios sigue buscando fieles que no negocien su fe, que no se vendan por un plato de lentejas y que no se dobleguen ante la cultura, sino que se mantengan firmes como lo hizo Daniel en oración, íntegro en carácter y fieles hasta la muerte. Pablo exhorta en Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El problema, mis amados, no es el infierno porque ya está. Ya está. El problema es que muchas veces la iglesia permanece en silencio. Y el Señor nos está diciendo, es hora de levantarse. Y Jesús dijo en Mateo 5:13, ustedes son la sal de este mundo. Si la sal pierde el valor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Por inservibles. Meditemos, mis amados. Meditemos. Meditemos. Para concluir, cuando pensamos en intercesión o en personas de oración, solemos mencionar a Moisés, a Abraham o a Pablo.
Pero hay un personaje casi desconocido que nos deja una lección poderosa y es Epafras. Epafras. La Biblia apenas lo menciona unas cuantas veces. Lo poco que se dice, pero lo poco que se dice es contundente. En Colosenses 4:12 leemos: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. O sea, uno, como cualquiera de nosotros, en donde estemos sentados. Uno de nosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiera. Este es un modelo de oración para orar por cada uno de nuestros hermanos. Para que estemos firmes, perfectos y completos en Cristo. Epafras no se menciona como un gran apóstol. No escribió epístola como tal vez Pablo. No predicó a multitudes. Pero Pablo lo recuerda por una sola cosa, mis amados. Y por eso está en la palabra de Dios. Porque se ponía en la brecha por la iglesia en oración. Mientras otros predicaban o viajaban, Epafras peleaba de rodillas, intercediendo día y noche para que su gente permaneciera fiel al Señor. Ese hombre anónimo fue muro de protección espiritual para toda una comunidad. Quizás no tuvo púlpito, porque no tuvo púlpito, ni fama, pero tuvo lo que más importa, un corazón que clamaba. Nuestro pastor José nos ha enseñado eso. Tú no necesitas pararte en una plataforma para hacer lo que el Señor te ha dicho que hagas. También se lo escuchaba a nuestro pastor John en algún momento. Si tú necesitas la plataforma para crecer, la misma plataforma te hará caer. Amado, esa es una lección que Jesús quiere enseñarnos hoy. Lo que hoy falta no son más actividades, sino más Epafras. Hombres y mujeres desconocidos en la tierra, pero famosos en el cielo, porque saben arrodillarse. Intercesores que sostengan a su familia, a su iglesia, a su nación en oración. La pregunta es, ¿habrá entre nosotros algún Epafras? Alguien que no busca aplausos ni títulos, sino que se ponga en la brecha. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, como hijos de Dios, si queremos aplausos, entonces no nos llamamos hijos de Dios, sino artistas. Y de esto está lleno el mundo. Actores que salen corriendo a pedirle un autógrafo. No. Tú y yo, lo único que necesitamos es ser conocidos en el infierno, porque somos de esas personas que le arrebatan a esas almas que están perdidas al enemigo. El infierno debería tenernos miedo. Debería tenernos miedo. Que cuando Dios mire a nuestra generación, no diga, y no lo he hallado, o no lo hallé, sino he hallado a un Epafras, a una Jamie, a una Lorena. A uno de cada uno de nosotros que se incomode, mis amados, a orar por el otro. Que se incomode. Pero triste que a veces no oramos ni por nuestros hijos. Ni por nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos conformamos con ver a nuestros hijos perdidos. A veces nos conformamos con darle alimento, vestido y estudio a nuestros hijos. Cuando lo más importante que debes darle es tu propia vida en oración, para que ellos conozcan el Dios que tú has conocido. Por tu esposa, por tu esposo. Es que este hombre me tiene aburrida. No, no te puede aburrir, porque es el hombre que tú escogiste
Y es el hombre que Dios te ha colocado para cumplir su propósito. Y si conociste a Cristo antes de casarte y tal vez piensas que elegiste mal, pues ora a Dios para que sea el hombre que tú necesitas para el crecimiento. Porque Dios no se equivoca, mis amados. Dios no se equivoca. Por esa mujer. No es que esta mujer da mucha cantaleta. Pues ayúdale en oración. En oración, ¿sabes para qué? Para que esa mujer conozca al Dios que tú conoces. Porque si tú lo estás diciendo, es porque tú eres mejor que ella. En oración, mis amados. En oración. Mujeres, la cantaleta no cambia, la oración sí. Y se lo dice una mujer que oró. En el tiempo perfecto de Dios se dan. Una mujer que no se canse de hacer el bien, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Porque a su debido tiempo, él no dice enseguida, sino a su debido tiempo, segará si no desmayas. No te canses, mis amados. No te canses. Porque hemos visto respuesta a la oración. Hemos visto respuesta a la oración. Hijos consagrados, esposos que son sacerdotes en su casa, mujeres que son esa ayuda idónea para sus esposos, hijos que reflejan la santidad y la integridad de sus padres en las casas, iglesia que modelan el carácter de Cristo. Porque es una iglesia que modela el carácter de Cristo. Dios nos ha mandado a hacer las cosas con excelencia. Y nos preparamos, estudiamos, oramos y oramos y oramos para que Dios dé la palabra que se necesita. Los del grupo Alabanza se reúnen cada semana a estudiar la palabra, porque se lleva una porción de la palabra, a orar y a ensayar para que todos podamos disfrutar de una alabanza. Maestros se preparan, y se los digo porque tengo hijas que son maestras, para dar sus clases, como cada uno de los ministerios. No es ser mediocres, mis amados, es hacer las cosas con excelencia, reconociendo a quién le damos el primer lugar. ¿A quién le damos el primer lugar? Hoy el Señor nos invita a que estemos en la brecha, mis amados. A que estemos en la brecha, a que oremos, a que nos mantengamos firmes en la oración, a que nos mantengamos firmes en lo que Él nos ha dicho, sabiendo que es un Padre que siempre, siempre, siempre va a querer que la humanidad completa lo acepte como su único y suficiente Salvador, porque Él entregó a su Hijo por todos nosotros. No por los que estamos aquí solamente, sino por los que están perdidos. Por los que están perdidos. Acuérdate que Dios está buscando a un Epafra, a un hombre que se pare en oración a orar por cada uno de nosotros. A orar por nosotros como sus pastores también, porque nosotros también necesitamos de sus oraciones. A orar por nuestro pastor David y nuestra pastora Miriam, para que Dios le dé fuerzas sobrenaturales para hacer cada cosa que Dios le ha mandado hacer. A orar por el movimiento Sin Frontera, para que sean muchas más las personas que puedan llegar a los pies de Cristo. Porque no nos podemos conformar, tenemos que ir hacia adelante para el cumplimiento, para el supremo cumplimiento que Él tiene para nosotros. Vamos a orar, mis amados.